Hay momentos en la vida que dividen tu existencia en dos partes claramente definidas, el antes y el después. Para mí, ese momento llegó mientras estaba escondida en la oscuridad de mi propio armario, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me descubrieran, escuchando palabras que nunca debí oír, pero que necesitaba saber. Mi nombre es Sofía, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo una sorpresa romántica inocente se convirtió en la revelación más devastadora de mi vida. De cómo descubrí que mi matrimonio perfecto era una mentira cuidadosamente construida, y de cómo esa noche, encerrada entre la ropa que yo misma había lavado y planchado con amor, escuché a mi esposo confesar secretos que habían estado enterrados durante años. Secretos que cambiarían todo. Pero antes de sumergirte en esta historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre las personas que amas, necesito pedirte un favor. Comenta ahora mismo de qué país o ciudad nos estás escuchando. Quiero saber dónde están todas esas personas valientes, que como yo han tenido que enfrentar verdades dolorosas, que preferirían no haber conocido. Y si esta historia te está tocando el corazón, o despertando algo dentro de ti, por favor dame tu apoyo con un like, y suscríbete al canal. Historias como esta necesitan ser escuchadas porque alguien ahora mismo puede estar viviendo mi misma situación sin saberlo. Gracias por estar aquí. Ahora déjame contarte cómo una noche que debía ser mágica, se convirtió en mi peor pesadilla. Todo comenzó con lo que yo creía que era un matrimonio hermoso y sólido. Conocí a Javier cuando ambos teníamos 24 años en una boda de amigos mutuos. Él era el padrino, yo era dama de honor. Nos sentaron juntos en la mesa principal y pasamos toda la noche hablando, riendo, conectando de una manera que nunca había experimentado antes. Era arquitecto, tenía esa combinación perfecta de creativo y práctico que me fascinaba. Alto, de sonrisa fácil, con ese tipo de calidez en los ojos que te hace sentir que eres la única persona en la habitación. Me cortejó durante 6 meses con una dulzura que derretía mi corazón. No era ostentoso ni extravagante, pero era atento de formas que importaban. Recordaba cada detalle que le contaba. Si mencionaba que me gustaba cierta canción, la tocaba la próxima vez que nos veíamos. Si le decía que había tenido un día difícil en el trabajo, aparecía con mi helado favorito sin que se lo pidiera. Era el tipo de hombre que toda mujer sueña con encontrar, o al menos eso pensaba yo. Nos casamos 2 años después de conocernos en una ceremonia preciosa en una finca a las afueras de la ciudad. Fue un día perfecto, uno de esos días donde todo sale exactamente como lo planeaste y mejor. Recuerdo estar parada frente al espejo, en mi vestido de novia, sintiendo que era la mujer más afortunada del mundo. Javier me esperaba en el altar con lágrimas en los ojos cuando caminé hacia él. Nos juramos amor eterno bajo un arco de flores blancas, mientras el sol de la tarde creaba esa luz dorada perfecta. Y yo creí cada palabra de esos votos. Creí que él también. Los primeros años de matrimonio fueron como vivir en una burbuja de felicidad. Nos mudamos a un apartamento acogedor en el centro de la ciudad. Lo decoramos juntos con muebles que elegíamos en anticuarios y mercadillos los fines de semana. Yo trabajaba como psicóloga en una clínica privada. Él tenía su propio estudio de arquitectura que estaba creciendo constantemente. Teníamos rutinas hermosas, desayunos juntos cada mañana antes de irnos a trabajar, cenas preparadas juntos por las noches mientras nos contábamos sobre nuestro día. Los viernes eran sagrados, nuestra noche de cita donde salíamos a cenar, o íbamos al cine, o simplemente caminábamos por la ciudad, tomados de la mano como adolescentes enamorados. Javier era atento, cariñoso, presente. Me escribía notitas de amor y las escondía en lugares inesperados para que las encontrara durante el día. En mi bolso, en el espejo del baño, entre las páginas del libro que estaba leyendo. Pequeños mensajes que decían, «Te amo, eres mi mundo, gracias por existir». Me llamaba a mitad del día solo para escuchar mi voz. Me abrazaba por la espalda mientras cocinaba y me susurraba al oído cuánto me amaba. En la intimidad era apasionado y tierno al mismo tiempo. Me hacía sentir deseada, valorada, amada profundamente. Nunca levantaba la voz. Nunca fue grosero o desconsiderado. Era literalmente el esposo perfecto. Todos nuestros amigos lo decían. Mi familia lo adoraba. Mi madre siempre me decía que había encontrado oro puro, que Javier era de esos hombres que ya no existen. Y yo asentía orgullosa porque tenía razón, o eso creía. Pero había algo que yo no sabía, algo que Javier guardaba en lo más profundo de sí mismo. Un secreto tan grande, tan devastador, que cuando finalmente lo descubrí, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Y lo descubrí de la manera más inesperada posible. Era nuestro 5º aniversario de bodas. 5 años desde aquel día perfecto bajo el arco de flores. Yo había estado planeando una sorpresa especial durante semanas.
Javier había mencionado casualmente que tenía una reunión importante con un cliente ese día y que probablemente llegaría a casa cerca de las 8 de la noche. Perfecto, pensé. Eso me daba tiempo suficiente para preparar todo. Mi plan era sencillo pero romántico. Llegaría a casa a las 6, prepararía su cena favorita, decoraría la habitación con velas y pétalos de rosa, me pondría ese conjunto de lencería roja que había comprado especialmente para la ocasión, y cuando él abriera la puerta de la habitación, yo estaría esperándolo para una noche inolvidable. Pero entonces, mientras estaba en el trabajo esa mañana, recibí un mensaje de texto de Javier. Cariño, la reunión se canceló. Estaré en casa a las 6. Lo siento, sé que probablemente tenías planes para esta noche, pero podemos salir a cenar para celebrar. Te amo. Mi corazón se hundió un poco porque mi sorpresa estaba arruinada. Pero entonces tuve una idea. Una idea que en el momento me pareció brillante y romántica, pero que resultaría ser la decisión que cambiaría mi vida para siempre. ¿Qué tal si yo llegaba a casa antes que él? Me escondía en el armario de nuestra habitación. Y cuando él entrara a cambiarse de ropa después del trabajo, yo saltaría y lo sorprendería. Podríamos reírnos juntos de mi intento de sorprenderlo y luego disfrutar de la velada romántica que había planeado. Parecía divertido, espontáneo, exactamente el tipo de cosa tonta y dulce que haríamos como pareja. Así que a las 5 de la tarde salí de la clínica con una excusa de emergencia familiar. Conduje a casa rápidamente, mi corazón latiendo con emoción por la sorpresa que estaba por dar. Llegué al apartamento a las 5:15. Sabía que Javier no llegaría hasta las 6, así que tenía tiempo de sobra. Entré silenciosamente aunque no había nadie en casa. Fui directo a nuestra habitación. Abrí el armario. Ese armario grande de madera que habíamos comprado juntos en una tienda de antigüedades durante nuestro primer año de casados. Me metí entre la ropa de Javier. Moví sus trajes hacia un lado para hacer espacio. Cerré la puerta dejando solo una rendija pequeña para poder ver cuando él entrara. Y esperé. En la oscuridad perfumada de su colonia, rodeada de las camisas que yo planchaba cada semana, esperé sintiendo que era la esposa más juguetona y romántica del mundo. Si tan solo hubiera sabido lo que estaba por venir. Si tan solo hubiera salido de ese armario antes de que fuera demasiado tarde. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Yo estaba empezando a sentir calambres en las piernas por la posición incómoda, pero me mantuve quieta. A las 6:05 escuché la llave en la puerta principal. Mi corazón se aceleró. Ahí venía. Escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Escuché cuando entró a la habitación. Podía verlo a través de la pequeña rendija entre las puertas del armario. Se quitó el saco y lo tiró sobre la cama. Se aflojó la corbata. Y entonces sacó su teléfono celular del bolsillo. Marcó un número y se lo llevó al oído. Yo sonreía en la oscuridad pensando que probablemente estaba llamando a algún cliente o tal vez a un amigo. Esperaría a que terminara la llamada y entonces saltaría con mi sorpresa. Pero entonces escuché lo que dijo. Y mi sangre se congeló. «Hola, mamá», dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. Una voz cansada, rota, llena de dolor. Ya pasaron 5 años. 5 años exactos desde que ella se fue. Y cada día sigue siendo tan difícil como el primero. Me quedé completamente inmóvil. ¿De qué estaba hablando? La madre de Javier había muerto cuando él tenía 18 años. 11 años atrás, no 5. Me lo había contado cuando nos conocimos. Un aneurisma cerebral repentino. Dolor que nunca superó completamente. Pero ¿a quién le estaba hablando entonces? ¿Y de quién hablaba cuando decía ella? Seguí escuchando, mi corazón ahora latiendo por razones completamente diferentes. Ya no era emoción, era miedo. Hubo un silencio mientras la persona del otro lado hablaba. Entonces Javier continuó. Sé que debería haber seguido adelante, mamá. Sé que eso es lo que ella habría querido. Pero ¿cómo? ¿Cómo sigo adelante cuando la única mujer que he amado de verdad está muerta? Cuando mi Camila ya no existe. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Camila. Ese nombre que nunca había escuchado en 5 años de matrimonio. ¿Quién era Camila? ¿Y por qué Javier estaba hablando de ella como si hubiera sido el amor de su vida? Javier se sentó en el borde de la cama, su espalda hacia el armario donde yo estaba escondida. Su voz se quebró cuando continuó hablando. Hace 5 años hoy, dijo. Estábamos planeando nuestra boda. Ella estaba probándose vestidos. Estábamos eligiendo el menú para la recepción. Estábamos haciendo planes para el resto de nuestras vidas. Y una semana después estaba muerta. Una semana, mamá. Una maldita semana fue todo lo que tomó para que mi mundo entero se desmoronara. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas en silencio. No podía moverme. No podía respirar apropiadamente. No podía procesar lo que estaba escuchando. Javier había estado comprometido con otra mujer. Una mujer llamada Camila. Y ella había muerto justo antes de su boda.
Y él nunca, ni una sola vez en 5 años, me había mencionado nada de esto. Todos esos años pensando que conocía todo sobre él, sobre su pasado, sobre sus exnovias que según él habían sido relaciones casuales sin importancia. Todo había sido mentira. Escuché a su madre hablar del otro lado, su voz apenas audible como un murmullo a través del teléfono. Javier se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Ya sé lo que vas a decir», respondió. «Que Sofía es una buena mujer, que debería ser agradecido de haberla encontrado, que Camila habría querido que yo fuera feliz. Y tienes razón en todo eso. Sofía es buena, es dulce, cariñosa, todo lo que un hombre podría pedir». Mi corazón se hinchó por un momento con esa descripción, pero entonces él continuó hablando, y ese momento de calidez se evaporó instantáneamente. Pero no es Camila. Nunca será Camila. Y sé que es horrible decir esto. Sé que Sofía no merece esto, pero es la verdad. Me casé con ella porque necesitaba llenar el vacío que Camila dejó, porque necesitaba intentar seguir viviendo aunque mi corazón murió hace 5 años en ese accidente de auto junto con ella. Sofía es mi segundo lugar, mi premio de consolación. Y lo peor de todo es que ella no tiene idea. Tuve que morderme el puño para no hacer ningún sonido. El dolor que sentí en ese momento era físico, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y estuviera estrujando mi corazón con fuerza. Todo en lo que había creído durante 5 años se estaba desmoronando. Cada te amo que me había dicho, cada beso, cada momento íntimo, cada promesa, todo había sido una mentira. O peor que una mentira, había sido una simulación de lo que él realmente había sentido por otra mujer. Yo no era su gran amor. Era su sustituta, el reemplazo de alguien que nunca podría ser reemplazada. Javier continuó hablando, su voz cada vez más desesperada. A veces cuando estoy con ella cierro los ojos y pretendo que es Camila. Cuando la abrazo, cuando la beso, cuando le digo que la amo, una parte de mí está diciendo esas palabras a un fantasma. Y sé que eso me convierte en un monstruo. Sé que Sofía merece a alguien que la ame completamente, que no esté usando su amor como un vendaje para una herida que nunca sanará. Pero soy demasiado cobarde para dejarla ir porque entonces estaría completamente solo. Y no creo que pueda sobrevivir a estar solo otra vez. Hubo otro silencio mientras su madre hablaba. Pude escuchar su tono, aunque no las palabras exactas, y sonaba como si lo estuviera regañando. Javier suspiró profundamente. «Lo sé, mamá. Tienes razón. Debería decirle la verdad. Debería ser honesto con ella sobre Camila, sobre por qué realmente me casé con ella. Pero ¿cómo le digo que nuestro matrimonio entero ha sido una mentira? Que cuando me paré en ese altar y le juré amor eterno, estaba pensando en otra mujer. Que cada aniversario que celebramos es en realidad el aniversario de la muerte de Camila para mí. Que hoy, mientras ella probablemente está planeando alguna sorpresa romántica sin saber nada, yo he estado todo el día recordando el día exacto hace 5 años, cuando Camila murió y tomó mi corazón con ella. Mi respiración se había vuelto irregular, jadeante. Tenía que hacer un esfuerzo consciente para mantenerme en silencio. Las lágrimas caían continuamente por mis mejillas, empapando el cuello de mi blusa. Sentía náuseas, sentía rabia, sentía un dolor tan profundo que no sabía que era posible sentir tanto y seguir funcionando. Javier se puso de pie y caminó hacia la ventana. Desde mi posición en el armario solo podía ver su perfil. «A veces me pregunto qué habría hecho Camila en esta situación», dijo con voz soñadora. Ella siempre sabía la respuesta correcta para todo. Era brillante, divertida, apasionada por la vida de una manera que Sofía nunca lo será. Sofía es tranquila, predecible, segura. Camila era fuego, era aventura, era todo lo que hace que la vida valga la pena vivirse. Y está muerta. Y yo estoy aquí, vivo pero muerto por dentro, fingiendo que puedo construir una vida con alguien a quien veo como un sustituto adecuado, pero nunca como la real. Cada palabra era como un cuchillo enterrándose más profundo en mi pecho. No solo me había mentido, me había comparado, me había encontrado insuficiente. Y peor aún, había pasado 5 años actuando como el esposo perfecto mientras por dentro me consideraba una copia barata de su verdadero amor. Escuché cuando su madre dijo algo más fuerte esta vez, claramente molesta. Javier suspiró otra vez. «Tienes razón», respondió. «No es justo para Sofía. Ella merece saber la verdad. Merece tener la opción de quedarse o irse. Merece estar con alguien que la ame por quien es, no por el vacío que llena». Hubo una pausa larga. Entonces, con voz apenas audible, dijo: «Está bien, mamá. Lo haré. Esta noche cuando llegue a casa, le diré la verdad sobre Camila. Le diré que he estado viviendo una mentira. Le daré la opción de decidir qué quiere hacer con esta información. Y si me deja, será exactamente lo que merezco. No puedo seguir siendo este egoísta.
No puedo seguir robándole años de su vida que podría estar usando para encontrar a alguien que realmente la ame. Mi corazón latía tan fuerte ahora que estaba segura de que podría escucharlo. Iba a confesarme todo esa noche. Iba a destrozar nuestro matrimonio. Y tal vez, solo tal vez, parte de él quería que yo me fuera para poder finalmente estar solo con sus recuerdos de Camila sin la molestia de tener que fingir conmigo. Javier terminó la llamada poco después, prometiéndole a su madre que la mantendría informada sobre cómo iba la conversación. Colgó y se quedó ahí parado en medio de nuestra habitación con los hombros caídos, la imagen de un hombre completamente derrotado. Y entonces hizo algo que me rompió de una manera completamente nueva. Caminó hacia su mesita de noche, abrió el cajón inferior. Ese cajón que siempre mantenía cerrado con llave y que yo había asumido contenía documentos importantes de trabajo. Sacó una caja pequeña, una caja de zapatos vieja y desgastada. La colocó sobre la cama y la abrió con una ternura que nunca me había mostrado a mí. Desde mi posición en el armario, podía ver parcialmente el contenido. Fotografías. Docenas de fotografías de Javier con una mujer hermosa de cabello oscuro y risa brillante. Ella era efectivamente hermosa. No de una manera convencional, sino de esa manera que te hace voltear a mirar. Tenía energía incluso en las fotografías estáticas. En una foto estaban en la playa, ella montada en su espalda, ambos riendo. En otra estaban en algún restaurante elegante, ella sosteniendo su mano sobre la mesa, mirándolo como si fuera su mundo entero. En otra ella llevaba un vestido blanco, obviamente probándose vestidos de novia. Javier a su lado con la expresión más feliz que jamás le había visto. Javier sacó esa última fotografía y la sostuvo con ambas manos como si fuera algo sagrado. «Te extraño tanto, Camila», susurró a la imagen. «Cada maldito día te extraño. Ojalá hubieras sido tú quien sobreviviera a ese accidente y no yo. Ojalá estuvieras aquí para decirme qué hacer porque estoy tan perdido sin ti». Besó la fotografía suavemente y la devolvió a la caja. Luego sacó algo más. Un anillo. No cualquier anillo. Un anillo de compromiso con un diamante que era fácilmente 3 veces más grande que el que me había dado a mí. El verdadero anillo que había comprado para la mujer que verdaderamente amaba. El anillo que nunca llegó a poner en su dedo porque ella murió antes de la boda. Lo sostuvo en su palma y lloró. Lloró de una manera que nunca lo había visto llorar. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Y yo estaba ahí, a menos de 3 metros de distancia, presenciando un dolor que él nunca había compartido conmigo, descubriendo un duelo que había estado escondiendo durante todos los años de nuestro matrimonio. No sé cuánto tiempo más estuve en ese armario. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo se había vuelto extraño, elástico, sin significado. Javier eventualmente guardó la caja de vuelta en el cajón. Se lavó la cara en el baño adjunto, se cambió de ropa. Y entonces se fue de la habitación, diciendo en voz alta, aunque no había nadie escuchando, o eso pensaba él: «Voy a dar una vuelta antes de que Sofía llegue. Necesito despejar mi cabeza antes de esta conversación». Escuché la puerta principal cerrarse. Escuché el silencio de nuestro apartamento vacío. Y finalmente salí del armario. Mis piernas apenas podían sostenerme. Me dejé caer al suelo al lado de la cama, abrazando mis rodillas contra mi pecho, y dejé salir todo el dolor que había estado conteniendo. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré por la pérdida de mi matrimonio. Lloré por los 5 años que había invertido en un hombre que nunca me amó realmente. Lloré por la humillación de ser el segundo lugar, el premio de consolación, la sustituta de una mujer muerta. Lloré porque una parte de mí todavía lo amaba a pesar de todo lo que acababa de descubrir. Y lloré porque sabía que cuando él regresara para esa conversación que había prometido tener, yo tendría que fingir que no sabía nada. Tendría que escuchar su confesión actuando sorprendida cuando la realidad era que ya conocía cada detalle horrible. Pero entonces pensé, ¿por qué debería darle el control de esta narrativa? ¿Por qué debería sentarme y esperar a que él decidiera confesarme cuando estaba listo? Esta era mi vida también, mi matrimonio también, mi dolor también, y yo merecía tomar las riendas de esta situación. Así que me puse de pie, me limpié las lágrimas, caminé hacia la mesita de noche de Javier. Forcé el cajón con llave usando un abrecartas que encontré en su escritorio. No me importaba si él sabía que había entrado. Ya no importaba mantener apariencias. Saqué la caja de zapatos, la llevé a la sala y la coloqué sobre la mesa de centro. Y entonces llamé a Javier. Contestó al segundo timbre. «Hola, cariño», dijo con esa voz cálida que ahora reconocía como completamente falsa. «Voy camino a casa. Llegaré en unos 15 minutos. Podemos hablar sobre dónde quieres cenar esta noche para el aniversario. Ven a casa ahora», dije con voz fría que no reconocí como mía. «Y cuando llegues, siéntate en la sala. Tenemos que hablar». Hubo un silencio al otro lado. «Sofía, ¿estás bien?»,
Preguntó con preocupación genuina o tal vez falsa. Ya no podía diferenciar. Suenas extraña. Solo ven a casa, Javier, repetí. Ahora. Y colgué antes de que pudiera responder. Caminé al baño y me lavé la cara. Me vi en el espejo. Ojos hinchados y rojos. Rostro manchado de lágrimas. La imagen de una mujer completamente destrozada. Pero detrás del dolor vi algo más. Vi fuerza. Vi determinación. Vi a alguien que no iba a permitir ser una víctima silenciosa. Me arreglé lo mejor que pude. Me puse algo de maquillaje para cubrir las evidencias de mi llanto. Me cambié de ropa poniéndome algo que me hiciera sentir poderosa. Un vestido negro simple pero elegante. Tacones. Me recogí el cabello. Quería verme fuerte cuando enfrentara esto. No quería que me viera débil. Cuando escuché su llave en la puerta 20 minutos después, yo estaba sentada en el sofá con la caja de zapatos abierta frente a mí en la mesa. Todas las fotografías de Camila esparcidas. El anillo de compromiso brillando bajo la luz de la lámpara. Javier entró a la sala y se detuvo en seco cuando vio lo que había sobre la mesa. Su rostro pasó por una serie de emociones rápidas. Sorpresa, miedo, culpa, pánico. «Sofía», empezó a decir, «yo puedo explicar». «No», lo interrumpí con voz firme. «Tú no vas a explicar nada. Yo voy a hablar, y tú vas a escuchar. Y si intentas interrumpirme aunque sea una vez, juro por Dios que me levanto y me voy de este apartamento ahora mismo, y nunca me vuelves a ver». Él cerró la boca y se sentó lentamente en el sillón frente a mí, sus ojos yendo de mi cara a las fotografías y de vuelta. «Estaba aquí cuando llegaste a casa hoy», comencé. «Tenía planeada una sorpresa romántica para nuestro aniversario. Qué tonta fui, ¿verdad? Qué ingenua. Qué patética. Estaba escondida en el armario esperando a sorprenderte. Y entonces escuché tu conversación telefónica con tu madre. Escuché cada palabra, Javier. Cada maldita palabra sobre Camila, sobre cómo nunca la has superado, sobre cómo me ves como tu premio de consolación, sobre cómo pretendes que soy ella cuando me tocas». Vi cómo la sangre drenaba de su rostro. «Sofía, yo», empezó, pero levanté mi mano para detenerlo. «Dije que no hablaras», le recordé. 5 años, Javier. 5 años de matrimonio. 5 años en los que me hiciste creer que me amabas, que era especial para ti, que éramos almas gemelas. Y todo fue mentira. Tú estabas en ese altar pensando en otra mujer. Cada aniversario que hemos celebrado ha sido en realidad tu forma privada de llorar su muerte. Cada vez que me decías que me amabas, estabas deseando poder decírselo a ella en su lugar. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro nuevamente, pero no dejé que mi voz se quebrara. Me negaba a darle la satisfacción de verme completamente destruida. «¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto?», continué. «Que yo te amaba, Javier. Te amaba con todo mi corazón. Habría hecho cualquier cosa por ti. Habría pasado por el fuego por ti. Y mientras yo te amaba así, tú me veías como una sustituta adecuada de tu verdadero amor, como alguien lo suficientemente buena para llenar el vacío, pero nunca suficiente para llenar tu corazón». Javier finalmente habló, su voz apenas un susurro roto. «Lo siento tanto, Sofía. Tienes razón en todo. He sido un cobarde. He sido egoísta. Te he usado de la manera más cruel posible. Pero tienes que entender, cuando Camila murió, una parte de mí murió con ella. No sabía cómo seguir viviendo. Y entonces te conocí y eras tan dulce, tan cariñosa, que pensé que tal vez podría aprender a amarte. Pensé que con suficiente tiempo los sentimientos vendrían». «No», lo interrumpí. «No me digas eso. No me digas que pensaste que podrías aprender a amarme como si el amor fuera una habilidad que se practica. El amor no funciona así, Javier. Y lo peor de todo es que sé que una parte de ti sí me ama. Lo sé. Pero me amas de la manera equivocada. Me amas como alguien ama a un salvavidas cuando se está ahogando. No por quién soy, sino por lo que represento, por la función que cumplo en tu vida, por mantenerte con vida cuando querías morir junto con ella». Él no negó nada de lo que dije. Simplemente se quedó sentado con lágrimas corriendo por sus mejillas, un hombre completamente derrotado. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente. «¿Quieres que me vaya? ¿Quieres el divorcio? Lo que sea que necesites, Sofía, lo haré. Porque tienes razón, no mereces esto. No merecías nada de esto». Yo me quedé en silencio por un largo momento, considerando mis opciones. Parte de mí quería gritarle que se fuera inmediatamente, que empacara sus cosas y desapareciera de mi vida para siempre. Pero otra parte de mí, la parte que todavía lo amaba a pesar de todo, quería darle una oportunidad de explicarse completamente, de contarme sobre Camila no como un secreto arrancado de las sombras, sino como algo que él elegía compartir conmigo. «Cuéntame sobre ella», dije finalmente. «Cuéntame sobre Camila. Toda la historia desde el principio. No porque quiera torturarme, sino porque necesito entender.
Necesito saber quién era ella, qué tenían juntos, por qué su pérdida fue tan devastadora que 5 años después sigues sin poder superarla. Si voy a tomar una decisión sobre nuestro matrimonio, necesito conocer toda la verdad. Y entonces Javier habló. Durante las siguientes 2 horas me contó todo. Me contó sobre cómo conoció a Camila en la universidad. Ambos estudiaban arquitectura. Cómo fue amor a primera vista. Esa conexión instantánea y profunda que rara vez experimentas en la vida. Me contó sobre sus 7 años juntos, sobre cómo ella era su mejor amiga además de su pareja, sobre cómo compartían los mismos sueños de abrir un estudio de arquitectura juntos y viajar por el mundo diseñando edificios sostenibles. Me contó sobre la propuesta de matrimonio que planeó durante meses, llevándola de vuelta al mismo lugar donde se habían conocido por primera vez. Me contó sobre los planes de boda, sobre cómo ambos estaban tan emocionados de comenzar oficialmente sus vidas juntos. Y entonces me contó sobre el accidente. Cómo una semana antes de la boda, Camila había ido con su madre y sus damas de honor para la última prueba del vestido. Cómo en el camino de regreso, un conductor ebrio cruzó la línea central y chocó frontalmente contra su auto. Cómo la madre de Camila y 2 de sus amigas murieron instantáneamente. Cómo Camila sobrevivió inicialmente pero murió 3 días después en el hospital por complicaciones, con Javier sosteniéndole la mano cuando tomó su último respiro. Me contó sobre los meses después, sobre cómo cayó en una depresión tan profunda que consideró seriamente el suicidio. Cómo su madre finalmente lo convenció de buscar terapia, de intentar seguir viviendo aunque no quisiera. Cómo pasó 2 años apenas funcionando, yendo a trabajar como autómata pero sin realmente vivir. Y entonces, 3 años después de la muerte de Camila, me conoció a mí en esa boda. Y yo era tan diferente de Camila, tan tranquila donde ella había sido fuego, tan estable donde ella había sido aventura. Y en ese momento eso era exactamente lo que necesitaba. Alguien que no le recordara constantemente lo que había perdido. Alguien con quien pudiera intentar construir algo nuevo sin estar constantemente comparando. Pero por supuesto no funcionó así. Las comparaciones vinieron de todas formas. Los recuerdos vinieron de todas formas. Y él se encontró atrapado entre el pasado que no podía soltar y el presente que no podía abrazar completamente. Y yo había pagado el precio de su incapacidad de sanar. Cuando terminó de hablar, ambos estábamos llorando. El apartamento estaba sumido en un silencio pesado, roto solo por nuestros sollozos ocasionales. Finalmente limpié mis ojos y lo miré directamente. Gracias por tu honestidad, dije. Sé que no fue fácil contarme todo eso. Y lamento muchísimo tu pérdida, Javier. Lamento que hayas pasado por algo tan traumático. Nadie merece perder a alguien que ama de esa manera. Pero eso no excusa lo que me hiciste. No excusa los 5 años de mentiras. No excusa que me usaras como terapia emocional sin mi consentimiento. Porque eso es lo que soy para ti, ¿verdad? No soy tu esposa en el sentido real de la palabra. Soy tu terapeuta no pagada. Tu ancla a la realidad. Tu recordatorio de que la vida continúa incluso cuando desearías que no fuera así. Él asintió lentamente, aceptando la verdad de mis palabras. Tienes razón, dijo. Y entiendo si quieres el divorcio. Si quieres que me vaya esta noche. Haré lo que sea que necesites para comenzar a sanar del daño que te causé. Respiré profundamente, considerando cuidadosamente mis siguientes palabras. No sé si quiero el divorcio, admití. Una parte grande de mí sí quiere. Quiere terminar esto ahora y nunca volver a verte. Pero otra parte, la parte que te ama a pesar de todo, se pregunta si hay alguna manera de salvar esto. Si con terapia de pareja intensiva, con total honestidad de ahora en adelante, con trabajo duro de ambos lados, podríamos construir algo real. Pero, continué firmemente, eso solo sería posible bajo ciertas condiciones. Primero, necesitas comprometerte a terapia individual para procesar apropiadamente tu duelo por Camila. No puedes seguir cargando ese dolor sin tratar. Segundo, necesitamos terapia de pareja con un terapeuta especializado en trauma y duelo. Tercero, necesito acceso completo a todo. Tu teléfono, tus correos, tus cuentas, todo. No porque no confíe en ti, sino porque has demolido cualquier confianza que existía y necesitamos reconstruirla desde cero. Cuarto, quiero que me cuentes sobre Camila cuando lo necesites. No quiero que sigas guardándolo dentro. Si estamos en una fecha y algo te recuerda a ella, dímelo. Si nuestro aniversario es difícil porque coincide con su muerte, admítelo. Necesito que seas vulnerable conmigo de manera que nunca has sido. Y finalmente, necesito que me des tiempo. No sé cuánto tiempo me tomará decidir si puedo perdonarte o si necesito dejarte ir, pero durante ese tiempo no puedes presionarme. No puedes preguntarme cada día si he tomado una decisión. Tienes que darme el espacio para sanar y procesar. Javier escuchó cada condición y cuando terminé simplemente dijo, acepto todo.
todo lo que acabas de decir. Comenzaré terapia individual inmediatamente. Buscaremos el mejor terapeuta de pareja que podamos encontrar. Tendrás acceso a todo en mi vida. Y te daré todo el tiempo que necesites, incluso si ese tiempo eventualmente te lleva a decidir que no puedes quedarte. Porque Sofía, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de cómo te he lastimado, quiero intentar hacer que esto funcione. Quiero aprender a amarte de la manera correcta. A amarte por quien eres, no por el papel que juegas en mantenerme a flote. No sé si puedo llegar ahí, pero quiero intentarlo. Si me das esa oportunidad, haré todo en mi poder para no desperdiciarla. Asentí lentamente. Está bien, dije. Entonces intentémoslo. Pero Javier, necesitas entender algo. Si en algún momento durante este proceso siento que no estás completamente comprometido, si siento que estás solo yendo a terapia por obligación y no porque realmente quieres cambiar, si me entero de que me has mentido sobre cualquier cosa, incluso algo pequeño, me voy. Sin segundas oportunidades, sin explicaciones. Simplemente me voy. ¿Puedes vivir con eso? Sí, respondió sin dudarlo. Puedo vivir con eso. Y así comenzó el proceso más difícil que he enfrentado en mi vida. Los meses siguientes fueron un infierno emocional. Javier comenzó terapia individual 3 veces por semana con un psicólogo especializado en duelo complicado. Comenzamos terapia de pareja 2 veces por semana con una terapeuta increíble llamada doctora Carmen Herrera, que se especializaba en trauma relacional. Yo también comencé mi propia terapia individual porque me di cuenta de que necesitaba mi propio espacio para procesar todo lo que había descubierto. Las sesiones de terapia de pareja eran brutalmente honestas. La doctora Herrera no nos dejaba esconder nada. Nos hacía hablar sobre los momentos más dolorosos, las verdades más difíciles. Javier tuvo que admitir frente a mí todas las veces que había pensado en Camila durante momentos íntimos, todas las veces que había comparado y encontrado que yo no medía, todas las mentiras grandes y pequeñas que había dicho durante nuestro matrimonio. Y yo tuve que admitir que una parte de mí lo odiaba por lo que había hecho, que había noches en que lo miraba dormir y me preguntaba por qué estaba intentando salvar un matrimonio con alguien que me había usado tan cruelmente, que había momentos en que deseaba que él fuera quien hubiera muerto en lugar de Camila, porque entonces al menos yo no tendría que cargar con este dolor. Pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a ver progreso. Javier empezó a abrirse sobre Camila de maneras saludables. Me contaba historias sobre ella sin compararme. Me mostraba fotografías cuando sentía que necesitaba recordarla. Y yo aprendí a escuchar sin sentirme amenazada, entendiendo que sus recuerdos de ella no disminuían lo que estábamos intentando construir juntos. Comenzamos a crear nuevas tradiciones que no estuvieran manchadas por el pasado, nuevos lugares favoritos que eran solo nuestros, nuevas rutinas que no existían antes de este punto de inflexión en nuestra relación. Y más importante, Javier comenzó a verme realmente por primera vez, no como la mujer que no era Camila, no como su salvavidas, sino como Sofía, como una persona completa con mis propias cualidades únicas, mis propias fortalezas, mi propia forma de amar que era diferente de Camila, pero no inferior. Comenzó a apreciar mi tranquilidad no como algo aburrido comparado con la intensidad de ella, sino como algo valioso en sí mismo. Comenzó a valorar mi estabilidad no como algo predecible comparado con su aventura, sino como algo que creaba un hogar seguro para ambos. No fue lineal. Hubo retrocesos. Hubo noches en que discutíamos tan fuerte que yo dormía en el cuarto de huéspedes. Hubo días en que yo empacaba maletas convencida de que no podía seguir haciendo esto, pero siempre, siempre, encontrábamos nuestro camino de vuelta a intentarlo una vez más, porque debajo de todo el dolor y la traición había algo real. Había genuino cariño, había historia compartida, había el esqueleto de algo que podría convertirse en amor verdadero si trabajábamos lo suficientemente duro. Hoy, 2 años después de aquella noche terrible en que me escondí en el armario y descubrí la verdad, puedo decir que nuestro matrimonio es completamente diferente. No es el matrimonio ingenuo y perfecto que pensé que teníamos antes. Es algo más complejo, más doloroso, pero también más real y más fuerte. Javier ya no esconde su duelo por Camila. Hablamos de ella cuando necesita hacerlo. Visita su tumba en el aniversario de su muerte y yo lo acompaño. Sostengo su mano mientras él llora. Y él finalmente ha comenzado a amarme de la manera correcta. No como un reemplazo, sino como la única Sofía que existe. Y yo he aprendido que el amor no siempre es simple o puro. A veces viene con equipaje, a veces viene con fantasmas, y tienes que decidir si los fantasmas son algo con lo que puedes vivir o si te perseguirán hasta destruir cualquier posibilidad de felicidad. Para mí, elegí quedarme, elegí luchar, no porque él lo mereciera necesariamente, sino porque yo merecía darme la oportunidad de ver si esto podía convertirse en algo hermoso. Y lentamente lo está haciendo.
No sé si alguna vez llegará el día en que Javier me ame tanto como amó a Camila. Tal vez ese tipo de amor solo viene una vez en la vida, pero ha llegado un punto en que no me importa, porque me ama de una manera que es solo nuestra, de una manera que ha sido ganada a través de dolor y trabajo y honestidad brutal, y ese amor, aunque diferente, aunque construido sobre ruinas, es real. Y por ahora, eso es suficiente. Ahora quiero preguntarte algo a ti que has escuchado mi historia hasta el final. Si estuvieras escondida en un armario y escucharas a tu pareja confesar que nunca te ha amado realmente, que eres solo un sustituto de su verdadero amor, ¿qué harías? ¿Te irías inmediatamente sin mirar atrás? ¿O harías lo que yo hice, enfrentarías la situación directamente y darías una oportunidad a reconstruir? Hay espacio para el perdón cuando alguien te ha mentido tan fundamentalmente durante años, o algunas traiciones son simplemente imperdonables. Déjame saber en los comentarios porque tu respuesta dice mucho sobre tu capacidad de perdonar y sobre dónde trazas tus límites. Y si conoces a alguien que parece estar en una relación donde no estás siendo completamente amada, donde parece ser un segundo lugar o un reemplazo, comparte esta historia. Tal vez les dé la fuerza para hacer las preguntas difíciles, para exigir la verdad, para decidir si quedarse y luchar o irse y encontrar algo mejor. Recuerda suscribirte al canal para más historias reales de amor complicado, verdades dolorosas y la fuerza para enfrentar ambas. Tu apoyo significa todo, y sobre todo recuerda esto: mereces ser la primera opción de alguien, no su plan de respaldo, no su premio de consolación, no su terapeuta emocional no pagada, sino su elección consciente y entusiasta. Y si descubres que no lo eres, tienes todo el derecho de irte o de exigir que las cosas cambien completamente. El amor real, el amor que vale la pena tener, no viene con condiciones ocultas ni con comparaciones constantes con fantasmas del pasado. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por tu apoyo. Y si estás en una situación donde sospechas que no eres completamente amada, confía en tu instinto. Haz las preguntas difíciles. Y ten el valor de escuchar las respuestas incluso cuando duelan. Porque vivir en la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira cómoda.